Bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy, el cual es una... Espérenme un ratito. Ok, la clase de hoy es una continuación de la clase pasada que habíamos visto el cálculo de las rigideces de pórticos planos. Sin embargo, nosotros estábamos enfocados netamente en incógnitas de giro, o sea, incógnitas cinemáticas de rotación. Sin embargo, en esta clase vamos a introducir un nuevo concepto que son las incógnitas de desplazamiento, tanto vertical como horizontal, y vamos a ver la interacción que tiene con los giros, o sea, que cómo se analiza, ya que es una parte adicional a lo que ya vimos la clase pasada, es una continuación nada más. Entonces vamos a sumar a lo que ya vimos la clase pasada. Bueno, el ejercicio es uno diferente, ¿verdad? Pero el procedimiento, o sea, lo que nos pide a nosotros es lo mismo, ¿verdad? Obtener la matriz de rigidez de la estructura que está en pantalla. Vemos que es una estructura de dos pisos que tiene 9 barras, cada una con su dimensión correspondiente, y tenemos los datos de las barras, su material y las secciones transversales. Fíjense que la sección transversal ya es diferente. En este caso tenemos que para los pilares tenemos una dimensión de 30 por 40 y para las vigas tenemos una dimensión de 30 por 50. Entonces ya son dos barras diferentes, dos secciones diferentes de nuestra estructura que vamos a tener en cuenta también en nuestro ejercicio, que es lo que suele suceder más en los ejercicios que vamos a ver. ¿Por qué les digo esto? Porque la materia de rigidez se vuelve un poco más engorrosa, o sea, un poco más molesta de trabajar. ¿Ya? Que son muchos decimales y son decimales inexactos, entonces, o fracciones grandes que ya a uno no les gusta más trabajar con fracciones, entonces trabajamos con decimales y perdemos valores, ¿verdad? Perdemos exactitud en nuestro cálculo. Pero vamos a explicar cómo se lleva a cabo eso. Entonces, la clase pasada habíamos visto que tenemos ciertos pasos para poder determinar las incógnitas cinemáticas. El primer paso siempre era eliminar cualquier tipo de estructura isostática, ya que estas no tienen rigidez ni al desplazamiento ni al giro. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es resolverlo y reemplazarlo por una fuerza equivalente o una carga equivalente, tanto momentos como cortantes como normal. Las tres fuerzas debemos transmitirlas al otro sistema nodo. Una vez hecho eso, nosotros tenemos que analizar nodo a nodo, o sea, vamos viendo nodo a nodo la existencia o no existencia de algún tipo de movimiento libre que la estructura permite. De acuerdo a ese movimiento, nosotros podemos determinar si el nodo tiene una incógnita cinemática tanto de giro como de desplazamiento. Y finalmente, lo que tenemos que hacer es analizar el efecto de esas incógnitas en cada nodo, pero el efecto de esas en cada una de las barras. Es decir, si esa incógnita cinemática de giro, por ejemplo, está afectando a la barra de la izquierda, a la barra de la derecha, eso debemos analizar. O sea, son los tres pasos más importantes para obtener la matriz de rigidez de una estructura. Y en cuanto a las consideraciones, ya habíamos visto en la clase pasada que tenemos ciertas consideraciones que tener en cuenta, pero en esta clase de hoy vamos a una nueva, que es con respecto a las incógnitas de desplazamiento. ¿Y qué nos dice? Está en la parte más abajo. Está. Dice que las incógnitas de desplazamiento solamente afectan a las barras perpendiculares a dicha incógnita. ¿Por qué solamente le afecta a las barras perpendiculares? Básicamente es así. A ver si puedo graficar. Si yo tengo, por ejemplo, un sistema así, empotrado. No, vamos a hacer un cambio. Vamos a poner algún apoyo emergente. Entonces, ¿qué significa este sistema? Nosotros sabemos que en este nodo, en esta articulación, en esta unión entre dos barras, va a haber una incógnita de giro R1, ¿verdad? Ya habíamos visto la clase pasada. Ahora, nosotros, por simple visualización, podemos darnos cuenta de que este sistema que está arriba, la barra que está arriba, va a tener un desplazamiento horizontal, porque el apoyo justamente es un apoyo libre con respecto al desplazamiento horizontal. Y sabemos que esta barra
permite la deformación por flexión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta barra se va a deformar así y esto se va a desplazar, por decirlo así, si tenemos una fuerza horizontal P, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que este punto va a desplazarse. Entonces, nosotros tenemos que colocar una incógnita de desplazamiento de 1. ¿Ok? Entonces, ese análisis nosotros tenemos que hacer para todas las barras. Y ahora, ¿por qué yo digo que solamente afectan a las barras perpendiculares? Ahora, vamos a borrar de nuevo esto y vamos a ver el caso inicial. Nosotros ya sabemos ya que tenemos una incógnita de desplazamiento en ese punto. Entonces, ¿qué nosotros habíamos dicho? El método clásico que nosotros vamos a utilizar durante este periodo dice que no existen deformaciones axiales. Deformaciones axiales no existen. ¿Esto qué significa? Que este desplazamiento que está aquí hace que este punto que esté aquí y este punto que esté aquí se desplacen de igual magnitud, ¿verdad? Esos dos puntos se desplazan de misma cantidad, de la misma distancia, porque la barra que está horizontalmente no se deforma. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta barra no está siendo afectada por el desplazamiento en sí. ¿Cuál barra sí está siendo afectada por el desplazamiento? Es esta barra que está aquí. Entonces, es tener muy en cuenta esto, ¿verdad? Que ahora para nosotros los desplazamientos solamente van a afectar a las barras perpendiculares, porque justamente el método clásico nos está restringiendo eso. ¿Se entendió? Entonces, cualquier ejercicio que tengamos, nosotros hacemos los tres pasos, la eliminación de las isostáticas, el análisis de las incógnitas y luego en la parte del efecto de las incógnitas tenemos que tener cuidado siempre de tener en cuenta que los desplazamientos solamente afectan a las perpendiculares a sí mismas, ¿ok? ¿Se entendió eso, verdad? Voy a asumir que sí, vamos a pasar rápidamente al siguiente. Esta simplemente es una explicación rápida de que, cómo se analiza. Entonces, que habíamos dicho que nuestro primer paso era nuestro ejercicio, la determinación de las isostáticas y la transmisión de esas fuerzas a la estructura que vamos a estar estudiando en el ejercicio, ¿verdad? Nuestra estructura base, nuestra hiperestática base, vamos a decirle así, ¿verdad? Porque no sé si tiene un nombre específico, ¿verdad? Pero es la cual, es la estructura con la cual nosotros vamos a estar desarrollando la matriz de rigidez que nos interesa a nosotros. Entonces, nosotros a simple vista vemos ya primeramente que tenemos el voladizo de una barra 7 y un voladizo de una barra 3. Obviamente nosotros sabemos que para resolver ese voladizo debemos liberarlo y transmitir la reacción de cortante y de momento. Obviamente si tenemos una carga horizontal P, así, ¿verdad? También debemos transmitir la normal, pero como en este caso no estamos trabajando con acciones de esfuerzos axiales, entonces vamos a suponer que no hay ninguna carga eh, hacia la barra. Entonces solamente tenemos cortantes y momentos. Entonces nosotros transmitimos esto a este sistema, vamos a decir. Entonces este es nuestro sistema ahora que vamos a estar estudiando. Sin embargo, algo también que tenemos que darnos cuenta es que, fíjense que tenemos una articulación aquí, tenemos otra articulación aquí y tenemos otra articulación aquí. ¿Esto qué significa? Que este sistema que está aquí es un sistema triarticulado. No sé si se acuerdan ustedes en las estructuras 2 que habíamos visto los tres tipos de isostática. El bien apoyado, el triarticulado y el voladizo. Y el triarticulado era uno de esos. Nosotros podemos determinar las reacciones mediante el uso de las ecuaciones de la estática. Entonces, nosotros podemos separar este sistema, resolver y hallar estas incógnitas R3, R4, R5 y R6 y transmitirlos al sistema final. Y si se fijan, este sistema final ya directamente es un sistema hiperestático, ya no tenemos ninguna isostática externa a sí misma. Entonces, esta sería la estructura que vamos a estar resolviendo. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros dijimos que tenía 9 barras este sistema? Sin embargo, para nuestro caso, para nuestro ejercicio, ahora nosotros lo que vamos a hacer es reducir el número de barras y vamos a volver a numerarlos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar solamente con estas barras. Las otras barras nosotros ya
Suponemos que obviamos porque nosotros solamente nos interesa la matriz de rigidez. En la clase que viene vamos a estudiar la parte de las cargas y ahí sí nos interesa qué pasa con esas fuerzas, todas estas fuerzas que nosotros transmitimos, a dónde se van, qué pasa con esas fuerzas. Estas fuerzas son las que nosotros vamos a estar estudiando en la parte de efectos de cargas iniciales y cargas nodales. ¿Ok? Entonces, para la matriz, sí, Profe, esa parte eliminamos porque era isostático, ¿verdad? sí, así mismo. O sea, tenemos, repetido rápidamente, tenemos dos voladizos que están aquí, ¿verdad? La barra 7 y la barra 3. Y también tenemos un triarticulado que es la barra 5 y la barra 8. Tenemos tres articulaciones, entonces en una barra triarticulada podemos hallar las ecuaciones, las reacciones por ecuaciones estáticas. Y nosotros hallamos esas reacciones R3, R4, R5 y R6. R5 y R6. Y nosotros transmitimos esto al sistema que vamos a estar estudiando, que está aquí. Por eso es que eliminamos esas barras. Entonces nos queda de esta forma un sistema de 5 barras, que es totalmente hiperestático. Entonces, a partir de esta estructura, nosotros vamos a ir calculando la matriz de rigidez de solamente este sistema. Porque a nosotros las otras barras no nos interesan, porque justamente las rigideces equivalen a cero. No nos suma y resta a nuestra matriz. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso que era analizar todos los nodos y estudiar la existencia o no existencia de algún movimiento libre, tanto de rotación como de traslación, o si vamos a llamarle desplazamiento también. Entonces, vamos a estudiar primeramente el caso de rotaciones, que ya habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué habíamos dicho de las rotaciones? Que solamente en los nodos que no son apoyos va a existir una rotación. Es decir, todos los nodos existentes a excepción de los apoyos. También había explicado por qué los apoyos no tienen incógnita. Eh, y otra cosa también que habíamos visto en la clase pasada es que cuando tenemos un apoyo elástico, mejor dicho, un resorte, en ese punto sí existe una incógnita. Sin embargo, este no es el caso nuestro, ¿verdad? Eso vamos a ver más adelante en otra clase, pero para que tengan en cuenta, solamente los nodos internos a la estructura van a tener incógnitas de giro y los apoyos elásticos, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a seguir el orden de nuestras barras, de nuestra enumeración de barras. Entonces tenemos, por ejemplo, en este punto, que es la barra 1, perdón, tenemos un giro R1, ¿verdad? Tenemos que también en este punto tenemos otro giro R2 y también tenemos aquí otro giro R3. Otra manera en la que ustedes también se pueden dar cuenta de si existe o no existe incógnita de giro es si ustedes conocen o no conocen el momento flector en ese punto. ¿Ustedes conocen el momento en este punto, en esta articulación? Sí, ¿verdad? Porque es una articulación, el momento es cero. ¿Ustedes conocen esta reacción, esta fuerza vertical? No conocemos. Entonces, ¿qué significa que no conozcamos esto? Que nosotros tampoco vamos a conocer el momento flector que está a la izquierda de la barra 5. Entonces, si nosotros no conocemos momento, entonces en este punto hay una incógnita de giro. Lo mismo con este punto, este punto que está aquí, el punto uno y el punto 2. Tenemos que saber que cuando no existe momento o cuando conocemos el desplazamiento, ahí no existe ninguna incógnita. ¿Ok? Entonces, empezamos con nuestras tres incógnitas de giro R1, R2 y R3. Y ahora vamos a ver los desplazamientos. Entonces, ¿qué habíamos dicho de los desplazamientos? Que tenemos que buscar algún sistema, algún punto donde del sistema se pueda desplazar tanto verticalmente como horizontalmente. Si se fijan, este punto que está aquí y este punto que está aquí, ¿tienen alguna restricción al desplazamiento horizontal? No, ¿verdad? O sea, pónganse nomás a pensar, si ustedes colocan una fuerza
P. ¿Este sistema se va a desplazar o no se va a desplazar horizontalmente? Sí. Sí, se va a desplazar. ¿Por qué? Porque justamente estas dos barras, la barra uno y la barra 2, van a sufrir una deformación por flexión. Entonces se va a deformar así. Entonces se va a deformar así. Vamos a poner que se deforma así también. Entonces, este sistema que está aquí, o esta barra 3, se va a mover a la derecha o a la izquierda, de acuerdo al tipo de cara que nosotros colocamos, ¿verdad? Entonces, sabemos que esta barra que está aquí va a desplazarse. Y aparte también sabemos que los desplazamientos solamente le afectan a las barras perpendiculares. Entonces esta barra 3 no se va a deformar. Por tanto, vamos a tener un desplazamiento de uno y otro desplazamiento de uno. ¿Por qué son iguales? Porque el sistema se mueve en paralelo, sin deformación axial. O sea, todo este sistema se mueve, vamos a decir, de la misma magnitud, de acuerdo al sistema de cargas que existe en el ejercicio. Entonces, D1 en este punto es igual a D1 en este punto, justamente por el tema del método clásico. Tengan en cuenta siempre que nosotros estamos trabajando con el método clásico y en el método clásico no existen deformaciones axiales. Por eso es que estamos haciendo esta consideración. Y luego, fíjense que la barra 5 es el mismo caso que ya habíamos visto hace un rato, ¿verdad? En la barra empotrada apoyada, donde nosotros sabemos que esta barra, si nosotros le aplicamos una fuerza P, también se va a deformar, también se va a desplazar, o sea, esto se va a deformar por flexión y esto se va a desplazar. Entonces nosotros sabemos que aquí vamos a tener una incógnita de desplazamiento. Ahora, ¿es igual o no es igual a este? D2 y D1 son diferentes, porque el sistema es un sistema en paralelo, vamos a decir, un sistema de dos niveles, y la deformación no se transmite como esta deformación por la barra 3, sino se transmite por una flexión debido a la barra 4. O sea, supongamos que esta barra que está aquí, vamos a hacer la imagen así rápido, esto se deforma así porque tiene una cierta rigidez EI. Y esto se deforma así porque tiene otro sistema de rigidez EI. Este punto que está aquí, o sea, este desplazamiento D2 no es lo mismo que este desplazamiento D1. ¿Entienden? Entonces, por eso que este D2 es diferente. Nosotros, estos desplazamientos nosotros medimos desde el punto inicial, en el punto estático de la estructura, hasta el punto de deformación final. Ese sería nuestro desplazamiento, nuestra incógnita, vamos a decir. Entonces, por eso son desplazamientos diferentes. Un sistema en paralelo, siempre tenemos desplazamientos diferentes. ¿Se entendió eso, verdad? ¿Alguna consulta hasta aquí? Si alguien no entendió, puede prender su micrófono y preguntar para responder la pregunta. No, no hay ninguna consulta. Profe, viste que esa D1 pusiste en los dos extremos de la barra. ¿La D2 también está en los dos extremos o solamente en el extremo izquierdo? Sí, teóricamente también está en el extremo de la derecha, de 2, pero o sea, hay que volver a ver el caso ese de la consideración que vimos que los desplazamientos solamente le afectan a las barras perpendiculares. Entonces, colocar un desplazamiento aquí de 2 no nos da mucha información porque este desplazamiento de 2 no le afecta a la barra 5. Sin embargo, este desplazamiento de 2 que está aquí, en este punto, sí le afecta a la barra 4. Entonces, teóricamente, el desplazamiento, perdón, teóricamente el desplazamiento de este punto y de este punto son iguales a D2. Sin embargo, como nosotros solamente nos interesan los nodos, o sea, no estamos estudiando solamente los nodos, solamente D2 vamos a ponerlo de manera gráfica en ese punto. Obviamente sí existe ese desplazamiento, pero este, solamente para no llenar nuestro gráfico, nuestro esquema de incógnitas que nos vamos a utilizar en el ejercicio. Solamente por eso. Tengan en cuenta que para el método matricial, que es el método que vamos a ver después del primer parcial, ahí sí ya va a afectar este desplazamiento y ahí sí tenemos que colocar D2
O sea, no de dos, sino de tres. O sea, tiene su explicación de eso, ¿verdad? Pero eso ya vamos a ver más adelante y para no adelantarnos, vamos a estar viendo solamente este caso. Profe, Entonces, sí, en eso que en las rotaciones, en los apoyos no hay, se cumple siempre. se cumple siempre porque, mira, vamos a suponer este apoyo. Había dos casos de análisis. Un caso era si existe momento flector. Si nosotros conocemos el momento flector, nosotros sabemos que en ese punto no va a existir ninguna incógnita cinemática de giro. O si conocemos el desplazamiento o giro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, analicemos este apoyo de segundo género, nosotros conocemos el momento flector. Claro, lo conocemos. ¿Por qué? Porque es cero. El momento flector en una articulación es cero. ¿Conocemos el desplazamiento? No conocemos, pero solamente nos basta con saber uno de estos dos puntos para asumir que no existe incógnita de giro. O sea, si nosotros verificamos uno de estos puntos, ya podemos asumir que no va a haber ninguna incógnita de giro. Lo mismo con este punto, ¿verdad? Sabemos que la articulación tampoco tiene un momento M0. ¿Y qué sucede con este empotramiento? Nosotros no conocemos el momento flector, pero que sí conocemos el giro y el desplazamiento. ¿Por qué? Porque el apoyo, o sea, el empotramiento, teóricamente, como nosotros no especificamos nada, es un empotramiento perfecto. Esto significa que no hay rotación, no hay desplazamiento y en ninguno de los ejes. Entonces nosotros sabemos que el giro que está aquí, phi, es igual a cero. O el desplazamiento horizontal o el desplazamiento vertical es cero. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros sabemos que existe momento flector o conocemos el giro, ya podemos asumir que no va a haber ninguna incógnita. Entonces, en los apoyos siempre va a suceder eso, a menos que tengamos, por ejemplo, un resorte. En ese caso sí ya va a ser diferente porque nosotros sabemos que este punto tiene un desplazamiento y ahí sí le debemos colocar un desplazamiento de 3 por ejemplo. Pero eso vamos a ver más adelante en la clase número 4 más o menos, que son la parte de los efectos adicionales a los efectos impuestos que tenemos en la estructura. ¿Se entendió, verdad? Básicamente es por eso. Sí, profe. O sea, era que pregunté nomás porque creo que era en la primera clase de Baristo, era que mostró que era una barra larga y había apoyos intermedios. Y tipo ahí le ponía, por ejemplo, como una incógnita Claro, cinemática. pero nada, no suponemos, eso en el caso de una vía Sí, continua, sí, sí, sí. ¿verdad? Claro, pero lo que pasa es que yo me refiero a los apoyos externos. Este apoyo es un apoyo que nos rompe la continuidad de la barra. ¿Y qué pasa? Esta barra uno y esta barra 2 se empotran en este punto, o sea, son una misma barra en ese punto. En ese caso sí existe una rigidez de giro R1, porque justamente entre esta barra y esa barra, ¿verdad? Vamos a suponer que esto se deforma así, así. Entonces, teóricamente, hay un ángulo, vamos a decir, más o menos así, donde la barra rotó un valor de R1 y R1. ¿Se entiende, verdad? Por eso es. Pero si Ujú. nosotros tenemos, por ejemplo, eh, como el mismo caso, pero en vez de tener así, tenemos, o sea, no va a haberlo el caso en el que esto sea estable, ¿no? Un empotramiento aquí. Este punto que está aquí, nosotros sabemos que el momento, o sea, esta articulación que está aquí, el momento flector es cero. En ese caso, ahí no existe más, pero esto ya se vuelve ya como un sistema isostático. Fíjense que es una barra bien apoyada junto a un voladizo. Entonces ya no se analiza más como una barra hiperestática. Nada más es por este motivo, porque el apoyo, vamos a decir, no rompe la continuidad. Siempre que la barra sea continua, o sea, una sola barra, y hay un empotramiento interno ahí va a existir un giro entre las dos barras. ¿Ok? Solamente es por eso. Gracias, profe. Ok, entonces,
habíamos dicho que teníamos 3 incógnitas de giro R1, R2, R3 y 2 desplazamientos D1 iguales en este nivel y D2 en el nivel número 2. O sea, vamos a suponer que tenemos una planta de 2 niveles. Primer nivel de 1, segundo nivel de 2. Entonces, a partir de este sistema, nosotros vamos a elaborar la matriz de rigidez. Ahora, ¿cómo se elabora la matriz de rigidez? La clase pasada ya he dicho que la matriz de rigidez es una matriz Nx por Nx. O sea, no expliqué así, ¿verdad? Pero básicamente lo que dije fue que la matriz de rigidez depende del número de incógnitas cinemáticas. Es decir, el número total de incógnitas, no solamente de giros, no solamente de desplazamientos, sino de todos los desplazamientos, tanto de giros como de R1, R2, R3 y de 1 y de 2. Entonces, como es una matriz cuadrada y tenemos 5 incógnitas cinemáticas, nuestra matriz K va a ser de 5 por 5, por ende, ¿verdad? Entonces, esta sería la matriz de rigidez que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Sin embargo, la clase pasada también había comentado del tema de que la matriz de rigidez se divide en 3 partes diferentes. La primera parte que está aquí, fíjense que esto se ordena, o sea, la matriz de rigidez se ordena de esta forma. Primeramente se colocan los giros y luego se colocan los desplazamientos, tanto como en fila como en columna. Y fíjense que en este cuadrito, en este cuadrante, vamos a decir, vemos que solamente R1, R2 y R3 interactúan en ese mismo lugar. Vemos que en los dos simétricos de K1, 4, de K1, se puedo poner mi mouse aquí, de K1, 4 a K3, 5 y de K4, 1 a K5, 3, estos dos cuadrantes se ven afectados por la interacción entre D1, D2 y R1, R2 y R3. Es decir, desplazamientos con giros. Aquí solamente vemos giros con giros. Y en el último cuadrante vemos D1 con D2 y D1 con D2 y D2 con D2. Solamente vemos desplazamientos con desplazamientos. Entonces tenemos 3 casos. Interacción de giros, interacción entre giros y desplazamientos y la interacción entre desplazamientos consigo mismos. ¿Okay? Entonces tenemos tres partes, vamos a decir, de la matriz K y tenemos que analizar cada una de esas partes de una manera diferente. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Profe, Sí, ese desplazamiento de uno es un desplazamiento horizontal, ¿verdad? sí, así es, un desplazamiento horizontal. Ese empotramiento de la barra 2 no estaría evitando ese posible desplazamiento. Eso es lo que no me queda claro. ¿Este empotramiento, el de abajo? Sí, ¿O es el de el abajo. medio? El no, el de abajo. El de abajo. No, lo que pasa es que si vos colocas una carga P, o sea, es un supuesto nomás, ¿verdad? Si nosotros colocamos una carga cualquiera, no solamente una carga P, un sistema de cargas cualquiera, supongamos que este punto se va a deformar algo así, porque esta barra permite la flexión. Este punto que está aquí se va a deformar así, entonces la barra 3 va a pasar de ser esta barra a ser esta barra. Como este sistema se desplazó, esto también se puede desplazar así, y esta sería la barra 5. Entonces, como un sistema permite la deformación por flexión, o sea, la barra 1 puede deformarse por flexión, la barra 2 puede deformarse por flexión y la barra 4 puede deformarse por flexión, eso nos permite a nosotros que este punto que está aquí y este punto que está aquí se pueden desplazar horizontalmente, no verticalmente, solamente horizontal, por la libertad de flexión. Entonces, si es en lugar de ese vínculo de segundo género también había un empotramiento, igual iba a pasar lo mismo. Aquí, arriba. No, ahí Sí, sí, sí. abajo. En este punto. Sí, si ahí había un empotramiento, iba a pasar igual lo mismo, porque permite Claro, o flexión. sea, claro, va a pasar lo mismo que esta barra está sufriendo una flexión, o sea, está viendo nomás de manera vertical, pero si te pones
analizar de manera horizontal, sería más o menos esto, sería más o menos esto. Y si tenemos una barra P, ¿qué sucede? Esto se deforma, ¿verdad? En este caso el empotramiento aquí no es un empotramiento perfecto porque se desplaza esta barra, ¿verdad? Entonces básicamente sería algo así. Esto se va a deformar, así. Este sería el desplazamiento de uno que está viendo vos. Más o menos en forma horizontal. O sea, esto se carga y se deforma, la barra se deforma. O sea, no es algo así, ¿no? Algo así, en realidad. O sea, esto se deforma. La barra 2 también se deforma. Entonces, como los dos se deforman, se puede permitir un desplazamiento horizontal. Por eso es. Gracias, profe. Profe, Sí, para hallar la rigidez propia, por ejemplo, del giro 3, vos analizás ese mismo nodo, pero en este caso hay dos desplazamientos iguales que serían D1 y D1 que actúan en la barra 1 y en la barra 2. ¿Cómo se harían las rigideces propias? O sea, ¿qué nodo analizás para hacer la rigidez propia si es que el desplazamiento está actuando en dos barras? bueno, y justamente eso es lo que voy a decir. En la matriz de rigidez hay tres sectores, o sea, tres partes de la matriz de rigidez. La matriz de rigidez es la parte de giros con desplazamientos y desplazamientos con desplazamientos. La rigidez propia de giro, en este punto, en R2, solamente se analiza con giros. Es decir, este que vos estás diciendo, el elemento K22, que vimos en la clase pasada, de R2, solamente afectan los giros, no afectan los desplazamientos todavía. Recién en la parte que vamos a estudiar acá, que es en el segundo y tercer cuadrante, ahí sí va a afectar el desplazamiento, pero nosotros no estamos estudiando, eh, o sea, voy a explicar más adelante, o sea, no quiero más adelantarme mucho porque el contenido está ahí en el PowerPoint, ¿verdad? Pero básicamente lo que nosotros vamos a estudiar es, por ejemplo, una barra empotrada, el desplazamiento de esta misma genera una rigidez debido a la deformación, que es este momento M1, por ejemplo, que es igual a CI sobre L al cuadrado. Y este desplazamiento genera esta rigidez a la flexión. O sea, me estoy adelantando más un poquitito, ¿verdad? Pero esta sería la rigidez propia que se genera debido al desplazamiento de uno. Es lo que se vio ya en la deducción, ¿verdad? La rigidez de un desplazamiento es 6 sobre el al cuadrado. Lo mismo en esta barra 4. O sea, entiendo tu pregunta, pero vamos a ver eso un poco más adelante para no mezclar todos los conceptos de una así para que se entienda mejor. Dale, dale, profe. Bueno, entonces, aquí hice un mini resumen de básicamente qué consiste la matriz K, ¿verdad? En la primera fila vemos que K11, K133 corresponde solamente a rigideces de giro, a lo que ya he dicho, ¿no? De K14 a K35, que es esta parte, y su simétrico, que es este, corresponden a rigideces de giro y desplazamientos, y el último cuadrante corresponde a rigideces de desplazamientos, solamente de desplazamientos. Por ejemplo, K14 que está aquí, este elemento K14, vemos que corresponde a la rigidez del giro en R1. Fíjense que estamos estudiando R1, perdón, estamos estudiando R1 y D1, o sea, la intersección entre D1 y R1. Entonces corresponde a la rigidez de giro en R1 que se debe, o sea, que es debido al desplazamiento de 1, lo que le había comentado justamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, una barra, desplazamos y el momento que se genera, este momento, 6i sobre L al cuadrado, es la rigidez de giro debido a un desplazamiento D. O sea, es lo que se genera en R debido a D, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice entonces esta matriz? Lo que tenemos que estudiar es la interacción entre las columnas y las filas. O sea, si nosotros hacemos un esquema así, de R1, R2, R3, D1, D2, R1, R2, R3, D1, D2, así, cruzamos líneas, intersectamos y vemos
¿cuál incógnita, vamos a decir, interactúa con la otra? Por ejemplo, en este caso, K14 sería D1 con R1. Entonces estudiamos qué pasa D1 con R1. K35, por ejemplo, interactúan D2 y R3. Estudiamos qué pasa D2 con R3 y en qué barra sucede la interacción. Y así sucesivamente. O sea, eso es lo que justamente vamos a estudiar, ¿verdad? Por partes, ¿verdad? La parte de giro, la parte de desplazamientos y la parte de desplazamientos y giros. Entonces, esto es un resumen rápido, ¿verdad? Habían visto la deducción que el profesor Alaro hizo, el ingeniero Alaro, sobre las rigideces debido al giro y la clase, o sea, esta semana mostró las rigideces debido al desplazamiento. Serían estos dos gráficos básicamente en resumen. Esto yo saqué del Volta, o sea, esto que está aquí yo puse en el gráfico es del Volta, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de la barra bien botada que estudiamos en la clase pasada? Que teníamos tres elementos. El elemento de la rigidez propia de giro, la rigidez recíproca de giro y la rigidez propia, ¿no? 4i sobre L y 2i sobre L. Bueno, ahora nosotros vamos a añadirle tres rigideces más. Estas rigideces 6i sobre L al cuadrado son las rigideces debido al giro y el desplazamiento, o sea, una interacción entre el giro y desplazamiento. ¿Cómo? Por ejemplo, si tenemos una barra, así como el mismo caso que estamos viendo, nosotros desplazamos esta barra, tenemos una rigidez de giro 6i sobre L al cuadrado, que se genera debido a un desplazamiento D, que es esto, ¿verdad? Nosotros desplazamos D al sistema y se genera una rigidez a la flexión 6i sobre L al cuadrado. ¿Cómo se puede ver también de otra manera? Si nosotros, en vez de hacer un desplazamiento, generamos un giro R. Este giro R en la primera imagen vemos que genera una deformación debido a la flexión, se genera una rigidez a la flexión debido al giro y también se genera una rigidez a la cortante debido al giro. Es decir, si nosotros estudiamos R1, por ejemplo, con D1, podemos ver qué genera R1 en D1 o qué genera D1 en R1. Ambos van a salir igual porque el sistema justamente es simétrico y la matriz de rigidez también es simétrica. Entonces, estos dos elementos que están aquí arriba, que yo puse como con una flechita, corresponden a las rigideces del desplazamiento y del giro interactuando consigo mismo. O sea, qué sucede con el momento flector si tenemos un desplazamiento o qué sucede con la cortante si tenemos un giro. Básicamente sería esa rigidez, o sea, estos elementos. Vamos a mostrar aquí. Estos elementos de aquí. Ahora, fíjense que cada uno de estos elementos tienen un signo diferente, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos signo positivo y tenemos signo negativo. Signo positivo, signo negativo. Entonces, cada uno de estos análisis de rigidez tiene un orden de signo. O sea, nosotros tenemos que respetar ese signo porque en la matriz de rigidez debemos colocar justamente esos signos. En este croquis que yo les puse aquí, solamente colocamos los valores absolutos de las rigideces para tener una guía nomás de eso. No es para que nosotros de ahí del croquis saquemos el valor final y metamos en nuestra matriz, sino es una guía nada más. Y para ello necesitamos seguir una convención de signos que a mí me es muy útil, tanto para estudiar como para enseñar, para hacer cualquier tipo de ejercicio. Yo me guío con esta convención de signos casi siempre. Mejor dicho, siempre luego. ¿Y qué dice? Dice que, voy a borrar atrás todo esto, dice que para determinar los signos de los momentos, o mejor dicho, las rigideces, vamos a poner así, para que se entienda, rigideces a la flexión. O sea, tengan en cuenta que la rigidez a la flexión es lo mismo que un momento flector. O sea, es el efecto que se genera debido al desplazamiento. Es un momento flector.
O sea, vamos a llamarle momento como rigidez a la flexión, da igual realmente. Y estas rigideces, todas estas rigideces, K1, K2, K'1, 2, siempre son positivos a menos que el desplazamiento se realice a la derecha de la barra. En ese caso, los momentos son negativos. ¿Cómo pueden darse cuenta de esto? Fíjense, tenemos una rotación a la izquierda, el momento de la deducción sale que es antihorario. Eso significa que es positivo, ¿verdad? Pues nosotros hemos dicho que nuestra convención positiva era así. Nuestro giro antihorario es positivo, entonces del primer sistema vemos que los momentos son positivos. Del segundo sistema vemos que los momentos son positivos. Del tercer sistema vemos que el desplazamiento a la izquierda genera un momento positivo. Y vemos que en el desplazamiento a la derecha de la barra genera un desplazamiento negativo, perdón, una rigidez negativa. Entonces, siempre las rigideces a la flexión van a ser positivas a menos que tengamos un desplazamiento a la derecha de la barra. ¿Ok? Siempre va a pasar eso. O sea, nosotros vamos a tener un sistema, vamos a analizar, hubo un desplazamiento a la derecha, hubo un desplazamiento a la derecha, y vamos a ver si tiene un signo negativo o positivo. ¿Ok? Y el signo de las cortantes o las rigideces de las cortantes dice, la cortante siempre va a tener la misma dirección que el desplazamiento en el mismo punto de aplicación y va a ser positivo. Y el recíproco o la rigidez a la cortante o la cortante en sí opuesta va a ser negativo para que se equilibre el sistema. Justamente para que el sistema se equilibre debe haber momentos flectores y cortantes. Entonces, fíjense que para este caso tenemos este desplazamiento, esta cortante o esta rigidez a la cortante y el recíproco o el opuesto es negativo, ¿verdad? Sucede lo mismo aquí, ¿verdad? Tenemos que el desplazamiento, la cortante es positiva aquí y aquí es negativa. Ahora, dice que la cortante tiene la misma dirección que el desplazamiento en el mismo punto de aplicación. Esto solamente se cumple con desplazamientos. Entonces, si nosotros vemos los desplazamientos, ya voy a quitar los signos estos que están aquí. Si nosotros desplazamos en un punto, dice que la cortante va a tener la misma dirección que ese desplazamiento. Entonces, fíjense, el desplazamiento es para arriba a la izquierda, entonces la cortante es para arriba a la izquierda. ¿Se dan cuenta de eso, verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el desplazamiento a la derecha y la cortante a la derecha hacia arriba. Entonces, si ustedes manejan estos dos, eh, estos dos, estos dos tips, vamos a decirle, ustedes pueden determinar el signo de las rigideces en cualquier tipo de ejercicio y en cualquier tipo de sistema de barras. Esto se cumple para todos los ejercicios, les adelanto ya, ¿verdad? Ya es para cada ejercicio que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Los signos siempre se van a cumplir. Los giros o las rigideces por flexión siempre son positivas, a menos que tengamos un desplazamiento a la derecha de la barra. Tanto si la barra es horizontal como si la barra es vertical. Da lo mismo realmente. Y las cortantes lo mismo. Siempre que tengamos un desplazamiento, la cortante en ese punto va a tener esa dirección. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es nada más para hacerles un repaso de la deducción que se había visto en la clase pasada, esta clase. Y ahora nosotros vamos a estar trabajando con este croquis de rigidez. O sea, siempre vamos a tener 4i sobre L en ambos extremos debido al giro, 2i sobre L en el medio debido al giro, pero el recíproco, 6i sobre L al cuadrado, va a ser la rigidez que se debe debido a la interacción entre el giro y el desplazamiento. ¿Y qué es el valor del medio que está arriba? 12i sobre L al cubo. Es la rigidez de la cortante que se genera debido a un desplazamiento, es decir, interacción entre D1 y D2, por ejemplo. D1 con D2, D2 con D1, o D1 consigo mismo, o D2 consigo mismo. Esa es la interacción entre
eh, entre desplazamientos consigo mismos. Fíjense, si nosotros aplicamos un desplazamiento en este sistema, ¿verdad? La barra se deforma, se generan rigideces de reflexión, 6i sobre L al cuadrado, positivos, pero a su vez se generan rigideces a la cortante iguales a 12i sobre L al cubo, positivo, hacia este lado, y menos 12i sobre L al cubo. Entonces, este valor de 12i sobre L al cubo se repite en todas las barras, lo único que varía es el signo. Entonces, si nosotros nos acordamos de los valores absolutos de este croquis, que está aquí, y nosotros respetamos los signos de nuestra consideración, vamos a poder directamente sacar el valor de la rigidez para introducir en nuestra matriz K. Vamos a ver cómo se hace eso, pero para que tengan idea de todo esto, ¿verdad? Básicamente es sacar los valores absolutos de las deducciones, colocar en un croquis y utilizar los signos que estamos estudiando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sé que es mucha información, ahora realmente al comienzo se ve muy pesado, pero cuando veamos el ejercicio se va a entender mejor. ¿Ok? Ahora solamente estoy haciendo la explicación de qué es este croquis, porque o sea, una cosa es mostrar el croquis y otra cosa es que ustedes entiendan de dónde sale ese croquis, de dónde salen esos valores y de dónde salen los signos. Es muy importante saber eso. O sea, los signos salen de la deducción, pero cómo nosotros sacamos los signos y metemos en nuestra matriz de rigidez K es el problema. Ese es el tema. Y lo mismo para una barra empotrada apoyada o apoyada empotrada. Fíjense que el caso de empotrada apoyada es diferente al caso de apoyada empotrada. O sea, son dos cosas diferentes. O sea, está al revés, pero son cosas diferentes. Entonces, tiene un croquis de rigidez que también es muy parecida al de empotrada, con la diferencia de que las rigideces al giro, tanto el recíproco como el propio de este apoyo es cero. Nada más, esa es la diferencia. Y que los valores siempre son 3i sobre L, 3i sobre L al cuadrado y 3i sobre L al cubo. Si ustedes se acuerdan de esos valores y hacen el croquis en su diagrama, van a poder sacar rápidamente las rigideces. ¿Ok? Y hay también una tabla que creo que la profesora Beth, y no sé si ahora lo muestra esta tabla, ¿verdad? Pero también sirve o en parte facilita el empleo de este croquis de rigideces, pero ya les da a ustedes tanto el valor como el signo. La única diferencia es que, voy a mostrar, es que para poder utilizar esa tabla, a ver, está en la parte de tablas. Son tres casos. El caso de la barra empotrada, tenemos una tabla entera. El caso de la barra empotrada a la izquierda, apoyada a la derecha, tenemos otra tabla. Y en el caso que tengamos apoyado a la izquierda y empotrado a la derecha, tenemos otra tabla. Son tres tablas y cada tabla lo que se hace es analizar cada una de las barras. Yo les voy a, o sea, yo voy a explicarle a ustedes cómo se hace con el método del croquis. Y luego ustedes, o sea, les voy a pedir a ustedes, si es que pueden, o si tienen tiempo, que vayan a hacer lo mismo, pero con este método, ¿verdad? ¿Y en qué consiste el método? Básicamente es lo siguiente. Agarramos y colocamos un título, ¿verdad? Para este elemento, momento izquierdo, o sea, para cada columna, momento izquierdo, momento derecho, cortante izquierda, cortante derecha, y para cada fila, giro izquierdo, giro derecho, desplazamiento izquierdo y desplazamiento derecho. Estos valores, o sea, estos títulos que se ponen en cada columna, en cada fila, siempre son iguales para cada tabla. Y básicamente lo que hace es, si tenemos, por ejemplo, una barra empotrada, y nosotros queremos, por ejemplo, el momento en la parte derecha, si tenemos un giro R1 a la izquierda,
Agarramos, cruzamos los valores y este momento que está aquí es 2EI sobre L. Si por ejemplo queremos la cortante de la derecha, si le aplicamos un desplazamiento a la izquierda, tenemos esta cortante y tenemos un desplazamiento a la izquierda, sería esto. Entonces, ¿cuánto sería nuestra cortante debido a este desplazamiento? Sería igual a menos 12EI sobre L al cubo. Sería para abajo 12EI sobre L al cubo. ¿Se entiende? Entonces, básicamente de esta forma se utiliza esta tabla o estas tablas, que son 3 para cada caso. ¿Ok? Entonces, esto utilizan en el ejercicio y estudian cada una de las rigideces. Para mí es un poco más trabajoso utilizar las tablas porque tenemos que estudiar los 3 casos para todas las barras, vamos a decir, separadas. Si ustedes, por ejemplo, hacen el croquis, ya van a tener todos los datos de las rigideces en esa imagen y de ahí y ustedes pueden sacar directamente de ese croquis, vamos a decir. Ahí sacan ustedes todo, ya ponen ya su matriz cada rigidez. Entonces vamos a ver cómo hacer eso en nuestro ejercicio. Ya he explicado todo lo que habíamos visto antes. Tenemos un problema. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos dos valores de rigideces, tanto para pilares como para vigas. Para pilares, nuestra dimensión es de 30 por 40, entonces 0,3 por 0,4 dividido, eh, así sería, me equivoqué, 0,3 por 0,4 al cubo sobre 12 por 2 por 10 a la 7, nos da un valor de 32.000 kilonewton por metro cuadrado. Y lo mismo para las vigas, nos da valores de 62.500 kilonewton por metro cuadrado. Así. Son dos valores diferentes de E por I. ¿Por qué yo les digo esto? Porque, miren, fíjense que todo lo que está aquí depende de E y depende de I. Y aparte también depende de la longitud L de la barra. Pero más que nada depende de E por I. Entonces, como los pilares son diferentes a las vigas, lo que vamos a hacer es adoptar uno de los parámetros como parámetro base, como E por I, 0 nada. Básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que esto sea nuestra E sub 0 y sub 0. Y lo que vamos a hacer es, la otra rigidez, vamos a dividir entre esta E sub 0 y sub 0. ¿Para qué? Para que E sub 2 y 2 sobre E sub 1 y 1, que esto va a ser básicamente 62.500 dividido 32.000, nos dé un valor de 125 sobre 64, que nosotros, si nosotros despejamos esto, va a ser así, 125 sobre 64, 1 y 1. Entonces podemos usar una sola rigidez para todo el ejercicio. Entonces nuestra matriz, cada rigidez va a estar dividida entre E. Solamente es para eso, para que nuestros valores del elemento de las matrices sean más pequeñas. O si no, estos elementos van a ser 25.000, 30.000, 100.000, ¿verdad? Entonces se va a volver muy grande nuestra matriz. Y para evitar eso, trabajamos con un valor parámetro de rigidez. Solamente por eso. Entonces, sería esto que está aquí. Esto que está aquí y esto que está aquí. Entonces, todo va a estar relacionado con E1 y 1. Los pilares son las barras verticales y las vigas son las barras horizontales. Entonces, ¿qué significa esto? Para la barra 3 y para la barra 5, vamos a multiplicar su rigidez por 125 sobre 64. ¿Ok? Vamos a hacer una multiplicación directa para que esté en función a E1 y 1. Solamente para eso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hallar 4i sobre L, que esto es E2 y 2, reemplazamos, sería 4 por 125 sobre 64L por E1 y 1. Al comienzo parece algo innecesario, ¿verdad? Pero van a darse cuenta que se vuelve un poco más sencillo trabajar así.
Entonces, todas las barras, o sea, todas las rigideces de las barras horizontales de la barra 3 y la barra 5, vamos a multiplicar por este valor que está aquí. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a adelantarnos ya a lo que nosotros sabemos ya. Nosotros sabemos que para una barra empotrada, es 4i sobre L y es 2i sobre L. Para las rigideces a la flexión, ¿no? Y para una barra empotrada apoyada, sabemos que es 3i sobre L y 0,0. Entonces, a partir de esto, nosotros ya podemos sacar las rigideces a la flexión de nuestro croquis. Por ejemplo, la barra 1 no está aquí, ¿verdad? Pero la dimensión de la barra 1 es 3 metros, este es 3 metros, este es 5 metros, 3 metros y 2 metros. Entonces, fíjense que la barra 1 es una barra vertical. Entonces, es 3 EI, pero ¿cuál EI? Es la E1 I1 sobre 3 metros, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos es dividir esto y nos quedaría 1, ¿verdad? Para la rigidez a la flexión. Entonces, colocamos nuestro croquis 1, 0, 0, porque el valor de 1 siempre va al empotramiento y el valor de 0 va en el apoyo de segundo género. Entonces, esa es la rigidez a la flexión de la barra 1. La barra 2, fíjense que la barra 2 tenemos una barra vertical en donde su rigidez depende de E2 y 2. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que hallar, por ejemplo, el valor del extremo es 4EI sobre L, pero es E2 y 2. Entonces hacemos 4 por 125 sobre 64 y por la longitud que es 5 metros, ¿verdad? E2, E1 y 1. Hacemos este cálculo y nos sale que es este valor que está aquí. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Hacemos para 4i sobre L, para 2i sobre L y para 4i sobre L. Hacemos lo mismo para cada uno de los valores, para cada una de las barras. Entonces, para no ir explicando uno a uno, ya directamente vamos a sacar los valores de cada una de las barras. Fíjense que esto que está aquí es 3i sobre L y es 2 metros. Entonces, esto básicamente queda de esta forma. ¿Entienden? Esto ya es sobre la clase pasada y hemos visto ya, ¿verdad?, cómo sacar las rigideces a la flexión. Ahora, la parte nueva es la parte de las rigideces a la cortante, que nosotros habíamos visto que era para una barra empotrada, 6i sobre L al cuadrado, entre paréntesis, para diferenciar, 6i sobre L al cuadrado, entre paréntesis, y 12i sobre L al cubo, entre un corchete, ¿verdad? Para este sistema voy a poner acá más arriba, es 3i sobre L al cuadrado, entre paréntesis, 3i sobre L al cuadrado y 3i sobre L al cubo, entre un corchete para diferenciar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter todos los valores en cada una de las rigideces y vamos a ir cargando nuestro croquis. Por ejemplo, en la barra 1 sabemos que es una barra empotrada apoyada y la rigidez que está aquí en este punto es 3e1 y 1 sobre 3 al cuadrado. Esto quedaría un tercio, ¿verdad? Entonces eso vamos a ir cargando así, ¿verdad? Fíjense. Perdón. Así y así, ¿no? ¿Se entiende la idea, verdad? ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? Básicamente lo que nosotros estamos haciendo ahora es cargar nuestro croquis, nada más que eso, ¿no? De acuerdo al tipo de barra que tengamos. Si es una Pero, barra de empotrada, una barra de empotrada apoyada, etc. ¿Sí? pero ese un tercio que pusiste al último, ¿de dónde salió? Ah, sí, me equivoqué. Era 3 sobre 3 al cuadrado por E1 y 1. Esto es 9 y 3 sobre 9 es un tercio. Por eso es que salió así un tercio. No sé si yo puse un noveno o algo, ¿verdad? Pero ese un tercio sale de esto, ¿verdad? Porque justamente es la rigidez 3i sobre L al cuadrado.
Esto que está aquí es esto que está aquí. El un tercio, o sea, yo lo que hago es, esta E por E1 y 1 saco afuera del sistema. O sea, todo esto teóricamente está multiplicado por E1 y 1. ¿Se entiende, verdad? Porque yo solamente pongo los valores en fracciones y no pongo el E1 y 1. Para evitar eso, ¿verdad? Porque si no se va a volver un poco molestoso trabajar con muchas letras y números dentro del croquis. La idea es que siempre sea un croquis compacto, que no tenga muchas cosas. Por eso que yo hice esta conversión, ¿no? Y traspasé todo a E1 y 1. Entonces, esto sería 3i sobre L al cuadrado. Y esto que está aquí, un noveno, es 3i sobre L al cubo. En este caso, L es 3 metros, 3 al cubo. Esto quedaría 3 sobre 3 por 3. O sea, esto sería 9 por 3. ¿Se simplifica esto? Un noveno. Entonces, eso es lo que va a ir dentro de nuestro croquis, 1/9. Y el un tercio que está aquí es igual a esto, porque justamente el croquis pues, es así, ¿no? En los dos extremos tenemos las rigideces. eh, a la cortante debido a un giro, y en el medio tenemos la rigidez a la cortante debido al desplazamiento, que es un noveno. Y eso hacemos para cada una de las barras, ¿verdad? Para la barra 1, para la barra 2, para la barra 3, para la barra 4 y la barra 5. Entonces nosotros completamos nuestro croquis de rigideces de acuerdo al tipo de barra y de acuerdo a la dimensión de la barra. ¿Ok? ¿Se entendió eso? ¿Alguna consulta que tengan hasta aquí? Nada. No sé si asumir que se entiende todo o que no se entiende casi nada, porque necesito saber. ¿Se entiende o no se Se entiende? entiende, bro, se entiende, de mi ¿Se parte. entiende, profe? Ok. O sea, van a entender ustedes mejor cuando hagan el ejercicio, cuando agarren un cuaderno y calculen eso. O sea, ustedes van a entender mejor eso. Yo lo explico ahora de manera rápida para que se entienda el concepto y ustedes puedan aplicarlo. ¿Ok? Básicamente, esto es lo que yo les estaba explicando ahora. Que nuestra matriz K, la matriz de rigidez K, va a ser una matriz de E1 por I1 por cada uno de los elementos de las rigideces. Por eso yo agarré y subdividí esto, o sea, hice que E2 y 2 esté en relación a E1 y 1, para que todo esté multiplicado por E1 y 1. O si no, adentro va a haber un chorizo de letras y números que no se va a entender después. Van a darse cuenta que no se va a entender porque van a tener, por ejemplo, 4 tercios E1 y 1 más 2 quintos E2 y 2. Y uno va a tratar de meter esto en su matriz de rigidez de 5 por 5 y no se va a entender nada. Entonces, para no confundirnos tanto en eso, perdón, vamos a tratar de trabajar de esta manera. Siempre cuando haya dos o más tipos de dimensiones de barras, lo más recomendable es hacer esta conversión para que tengamos todo en relación a uno solo, no en relación a muchas variables. Entonces, habíamos dicho que tenemos tres cuadrantes, o sea, tres partes. El de giros, el de desplazamientos con giros y el de desplazamiento con desplazamientos. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de los términos. Por ejemplo, K11, ¿qué era K11? ¿Alguien me puede volver a explicar qué era K11? Porque sé que ustedes se acuerdan de la clase pasada, ¿verdad? ¿Alguien? La rigidez propia del nodo 1. Claro, o sea, no del nodo 1, sino donde está aplicada el giro de R1, o sea, la rigidez propia en el punto de aplicación de R1. Entonces, en este punto tenemos un giro de R1. ¿A qué barras le afecta? La afecta a la barra 1 y le afecta a la barra 3. Entonces tenemos que colocar la rigidez propia de la barra 1 en este punto y de la barra 3 en este punto, que en términos de rigideces serían este valor y este valor, ¿verdad? Porque los que están aquí están abajo, lo que está primero de la barra, sin paréntesis, son las rigideces debido a los giros. Entonces, para K11, la rigidez propia de R1 sería 1 más 25 sobre 16, que a mí me sale más o menos, les voy a decir,
2,56. O sea, 56,25, ¿verdad? La verdad es que no importa mucho el tema de los decimales porque al final el trabajo manual de un ejercicio conlleva luego pérdida de decimales. Entonces, al final, usted lo que puede hacer es guardar las variables en su calculadora. Esto básicamente es 41/16. Pueden guardar esta variable en su calculadora o hacer una matriz en su calculadora para tener todos los valores si quieren. Yo lo que suelo hacer es eso, ¿no? Guardo las variables en mi calculadora y pongo el valor en decimales en mi matriz K. Entonces pongo 2,56 en ese elemento. Ahora, K22, por ejemplo, lo mismo. Ahora, K22 sería la rigidez propia en el nodo donde está aplicado R2, sería este nodo. En este caso tenemos tres barras intersectando ese punto. Tenemos la rigidez propia de la barra 3, la barra 2 y la barra 4. Sumamos los tres valores y tenemos K22. Sería entonces 25/16 más 4 tercios más 4 tercios. 4 tercios por 2 más 25/16 sería, rápidamente le voy a decir, 25/16, 4,23 más o menos, aproximadamente. La verdad que no importa a ustedes que cuántos decimales utilicen, ¿verdad? Lo importante es que si pueden guardar el valor exacto en su calculadora, en una matriz, por ejemplo. Entonces, 4,23 es el valor de K22. Y K33 es lo mismo. En este caso, K33 sería la suma entre 4 tercios y 375 sobre 128. Ven que es muy rápido, o sea, es muy fácil tener el croquis y sacar las rigidezes automáticamente del croquis. El, el- 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 para mí el más grande problema de utilizar la tabla es que tienen que ver todo el rato la tabla. O sea, ver, para esta barra, vuelven a la tabla. Para esta barra, vuelven a la tabla. Para nosotros y nosotros ya podemos automáticamente mirarnos a nuestro croquis y de ahí sacar los valores finales. No ver si es barra empotrada, apoyada. O sea, al final, según lo que yo creo, le lleva un poco más de tiempo a la gente que utiliza la tabla. La verdad que no juzgo yo, ¿verdad? Pero ya depende de ustedes, ¿sabes? Por eso le dije, váyanse a su casa, o sea, en su casa, ¿verdad? Agarren y hagan el ejercicio con la tabla y vean si les gusta más ese método o este método. Y a ustedes ya depende de eso, no hay ninguna restricción con como ustedes quieran determinar, vamos a decir, la rigidez, ¿verdad? Independiente de eso. Profe, en el croquis todos tienen signo positivo, ¿verdad? O hay que analizar el signo. Todos son signos positivos. La diferencia está en que usted tiene que utilizar la convención de signos que ya les había explicado, que le dije que todos los giros son positivos, todas las rigideces de giros son positivas, a excepción de que tengamos desplazamientos a la derecha de la barra. Ahí la rigidez del giro es negativo. Vamos a ver después la matriz, por ejemplo, en esta barra 4, si yo, por ejemplo, le aplico un desplazamiento de 1, ¿verdad? De 1. ¿Cuál es la rigidez de giro que se genera en R3? O sea, D1 con R3 sería este elemento. ¿Cómo nosotros vamos a sacar el signo? Dijimos que el desplazamiento a la izquierda de la barra da un giro negativo. Entonces, este K34 va a dar un negativo. Es un mini análisis nada más del que tienen que hacer ustedes en su cabeza. Pueden graficar si ustedes quieren, ¿verdad? La verdad que como a ustedes les parezca mejor eso. Pero si no quieren graficar, hacen ese análisis mentalmente, ven que el desplazamiento es a la izquierda de la barra, a la derecha de la barra, perdón, y ahí el giro va a ser negativo. Entonces, K34 va a ser negativo. Vamos a ver eso en un rato. Pero sí, conlleva un breve análisis, un análisis pequeñito del signo. Todo lo que está en el croquis es de valor absoluto. Solamente cuando se hace el desplazamiento a la derecha es que cambia el signo, En según ese la caso, convención, ¿verdad? sí, en ese caso y en este elemento, en esta matriz, cuando nosotros queremos hallar, por ejemplo, D1 y D2, que yo había dicho que si nosotros desplazamos un lado, ¿verdad? Por ejemplo, D1, la rigidez a la cortante es K', prima 1, 2, en la dirección del desplazamiento, pero el opuesto
para equilibrar obviamente tiene que ser negativo. Entonces cuando, por ejemplo, analicemos K45 y K54 va a ser negativo. Son solamente esos casos en los que se estudia el signo negativo. Los demás son positivos. Ya, profe, gracias. Ok, pero vamos a ver más en detalle con eso ahora, porque la verdad que es muy importante entender eso ahora, con el método del croquis. Y yo creo que si ustedes cursan con Evaristo, él capaz les muestre, ¿verdad? No sé cómo es el tema de la teoría, ¿verdad? Por, por, por Google Meet, no sé cómo explica Evaristo, ¿verdad? Pero antes cuando yo cursaba presencialmente, Evaristo utilizaba el croquis, hacía el croquis de su estructura en la pizarra. Por eso yo aprendí de ese método y me parece un método más rápido. Entonces, avanzando con eso, vimos que K33 era la suma entre estos dos valores, que más o menos da 4, no sé cuánto, ¿verdad? Ahí tengo anotado, 4,26. Ahora resuelve mentalmente. O bueno, la verdad que yo no sé cómo. Algún día tengo que ver su video. Pasa que no estoy tampoco con mucho tiempo porque tengo la tesis y entonces no me enfoco mucho en las clases de la teoría. Pero un día voy a fijarme cómo hace. Pero básicamente yo sé que en su mente hace el croquis y él se acuerda de cómo se hace así. Porque ese es el Él método que. dijo luego que nos tenían que pasar, o sea, que nos iba a pasar el croquis. No tenía nomás a mano, pero que usemos eso. Mm, sí, y a él le gusta mucho hacer ese método. Pero igual, obviamente, el método de la tabla es válido, ¿no? Nadie le va a prohibir utilizar una tabla, ¿no? Yo creo que el profesor no le va a prohibir eso. Pero tiene su método diferente, ¿no? De análisis. Entonces, continuando, ya completamos la diagonal de esta parte, ¿no? Vemos que K12 y K21 son iguales porque toda esta matriz es una matriz simétrica, ¿verdad? Deben ser iguales los valores simétricos. ¿Y qué es K12 o K21? ¿Alguien me puede decir? Si se acuerda de la clase pasada. La rigidez recíproca. Así es, la rigidez recíproca de una barra. Si tenemos, por ejemplo, en una barra dos giros, la rigidez recíproca sería la que está en el medio de nuestra barra, ¿verdad? Nosotros colocamos como este elemento, bueno, esto que está aquí, esto que está aquí. Esta sería la rigidez recíproca del giro. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos K12 sería la interacción entre R2 y R1, ¿verdad? En la columna de R2 y en la fila de R1. Entonces, ¿en qué barra interactúan R2 y R1? Solamente en la barra 3, ¿verdad? Porque en la barra 3 está aplicada R1 y R2. Entonces, la rigidez recíproca K12, K21 va a ser igual a este elemento que está aquí, 25/32, que no sé en cuánto numéricamente es, ¿verdad? Pero es ese valor que está ahí, 0,78. Y así sucesivamente, ¿verdad? La rigidez para K13 sería ver R3 con R1. Y fíjese que R3 y R1, que está aquí, no están en una misma barra, están en dos barras diferentes. Entonces, ¿qué concluimos con eso? Que no hay interacción entre esos dos giros. Por tanto, la rigidez es cero para K13 y para K31. Siempre que las rigideces o los giros no estén en una misma barra, entonces va a ser cero, necesariamente, ¿verdad? Por eso es cero. K23, K32 sería la interacción entre R2 y R3, ¿verdad? Sería la rigidez recíproca de la barra 4, ¿verdad? R3 y R2 sería 2/3, que es 0,67, más o menos. Esto es lo que hicimos recién ahora, esta mini matriz de 3×3, es lo que ya habíamos visto en la clase pasada, de cómo sacar la rigidez debido a los giros. Ahora los otros elementos de la matriz serían el análisis entre la interacción entre los giros y desplazamientos, y el último sería la interacción entre giros y giros. Entonces, primeramente para esta matriz, por ejemplo, K14, ¿qué nos dice? Que tenemos que estudiar la interacción entre D1 y R1. ¿Esto qué significa? Que tenemos que ver en qué barra
D1 y R1 se ven afectados en consigo mismos. Fíjense que habíamos dicho que la incógnita de desplazamiento solamente le afecta a las barras perpendiculares. ¿Esto qué significa? Que D1 teóricamente solo le afecta a la barra 1, a la barra 2 y a la barra 4. Y R1 le afecta a la barra 1 y a la barra 3. Por ende, la única barra que estas dos incógnitas afectan es a la barra 1. Por tanto, la barra que tenemos que estudiar es la barra 1 para la interacción entre R1 y D1. Ese 4 del K14 es por el... Perdón. Ese 4 del K14. Por, no. Esa K14, lo que... O sea, este subíndice que está aquí no indica nada. Lo único que dice que es de la fila 1 y la columna 4. Yo le llamo así porque me parece más entendible, ¿verdad? Es porque es el elemento de la fila 1 y la columna 4 de la matriz K. Solamente es por eso. O sea, podemos llamarle de una manera diferente, ¿verdad? Pero como no sé cómo poner el nombre, entonces no quiero ponerle tampoco nada y que no se entienda. Entonces, básicamente lo que pongo es el subíndice del elemento de la matriz. Nada más es por eso. No es por el nodo 4 ni el nodo 1 ni nada por el estilo. Fíjense que va a ser diferente luego porque R1, R2 y R3 tienen 1, 2 y 3. Y luego los desplazamientos tienen 1 y 2. O sea, no hay concordancia en la matriz. Entonces, para no confundirles mucho, le pongo así nada más. Pero yo me guío siempre con estos dos. Con la fila y la columna. Con esos dos parámetros. Entonces, básicamente dijimos que K14 es la interacción entre D1 y R1. Y en este caso, D1 y R1 solamente están afectando a la barra 1 en simultáneo. Entonces, a la barra 1 debemos analizar. ¿Qué habíamos dicho? D1 y R1. Estudiamos la rigidez de giro debido a un desplazamiento. Nosotros desplazamos la barra y analizamos el giro, ¿verdad? O rotamos la barra y analizamos la cortante. Ambos métodos son iguales. Para mí, el método más fácil es desplazar y ver el momento. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la barra apoyada en empotrada, desplazamos, se deforma así, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el desplazamiento es a la izquierda de la barra. Sabemos que para la barra vertical, esta es la izquierda y esta es la derecha, ¿verdad? Entonces, como la izquierda se genera el desplazamiento, ¿qué habíamos dicho nosotros? Esta rigidez del momento M va a ser positiva o negativa. El desplazamiento es a la izquierda. Negativo. No, el desplazamiento es a la izquierda. Acuérdense, cuando tenemos un desplazamiento a la derecha, ahí el giro es negativo. Cuando tenemos un desplazamiento a la izquierda es positivo. Todos los giros, o rigideces de giro, o momentos, como quieran llamarle, van a ser positivos solamente cuando tengamos un desplazamiento a la derecha, ahí va a ser negativo. Fíjense otra vez, rápidamente aquí. La cortante tiene la misma dirección, no, perdón. Siempre son positivos a menos que el desplazamiento se realice a la derecha de la barra. Siempre a la derecha de la barra va a ser negativo. En este caso, voy a ver otra vez. En este caso, voy a poner otra vez aquí el gráfico. El desplazamiento es a la izquierda de la barra, porque la barra es verticalmente así, a la izquierda y derecha. Entonces esto es básicamente así. Entonces el giro siempre es hacia ese sentido, o sea, el momento es en ese sentido. Capricornio 1, 2. Sí, Entonces sería positivo, profe, el momento. sería positivo. Otra manera también en la que pueden ver el signo también es muy interesante esto.
Por ejemplo, si ustedes, a ver, si ustedes, por ejemplo, grafican esto, ¿verdad? Agarran, desplazan o sea, hacen esta deformada, grafiquen la barra como si no se deformó y luego grafiquen la deformada de la barra. El momento siempre va a ir desde la barra no deformada a la barra deformada. Así. Es también algo muy así particular, ¿ah? Sucede para todo tipo de desplazamiento, ¿verdad? Izquierda, derecha, ¿verdad? Pero siempre que suceda esto, el giro siempre sigue de la barra no deformada a la barra deformada. Otro caso, por ejemplo, tenemos una barra empotrada. Vamos a suponer que nosotros desplazamos hacia arriba. Así, ¿verdad? ¿Cómo es la deformada? La deformada siempre trata de ser perpendicular a los apoyos en un empotramiento. Entonces, esto siempre trata de ser perpendicular. Y luego ahí se deforma. Así, ¿verdad? Entonces, los momentos siempre son de la barra no deformada a la deformada. Así. Y se dan cuenta ahí de que para este caso el desplazamiento es a la derecha y el giro salió horario, entonces es negativo. Entonces pueden hacer de este método de la deformada o acordándose de la convención de signos, que siempre que hagamos un desplazamiento a la derecha, el momento es negativo. Ambos métodos pueden utilizar, la verdad es que no importa mucho. Pero para este caso, el desplazamiento es a la izquierda, así visualmente rápido ustedes ven la barra, y la barra uno tiene un desplazamiento a la izquierda, entonces el momento que se genera en R1 va a ser positivo. ¿Y qué valor va a tener? Va a tener este valor que está aquí, un tercio, que es la rigidez la rigidez de giro debido al desplazamiento o la rigidez del desplazamiento debido al giro. Ambos igual pueden ser válidos. O sea, ustedes pueden hacer también este método, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente. Ustedes pueden, por ejemplo, rotar esto que está aquí, un giro R1 y hallar la cortante que va a estar acá. Esta cortante. V, también mal. El momento es este, M. Pero dense cuenta de, o sea, realmente el análisis del giro es un poco más complicado para hallar la cortante, ¿no? Porque justamente no se cumple, o se cumple, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Fíjense que es el giro desde la barra no deformada a la barra deformada. Pero desde mi punto de vista, para mí es mucho más cómodo trabajar con desplazamientos. O sea, pueden hallar directamente, o sea, ustedes saben que cuando el desplazamiento es a la derecha es negativo y lo demás es positivo. Entonces ya se saben ya que el giro es positivo casi en todos los términos y pueden directamente analizar de esa forma. Entonces en este caso, K14, que es igual a K41, va a ser igual a un tercio positivo por el análisis que hicimos recién, por el tema de la deformada. ¿Se entendió? ¿Hay alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Se entendió, profe? Bueno, entonces, un tercio más o menos es 0,333, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a ir introducido en nuestro elemento K14 y K41. Fíjense que como es una matriz simétrica, entonces ya pueden cargar ya la simétrica de ese elemento y pueden ir cargando toda la matriz entera. Siguiendo lo que estábamos estudiando, K15. ¿Qué es K15 o K51? La interacción entre D2 y R1. ¿Ok? Entonces, se van a su diagrama de incógnitas, ven dónde se encuentra D2 y dónde se encuentra R1. ¿Hay alguna interacción entre esos dos elementos? No, porque D2 solamente le afecta a la barra 4 y R1 le afecta a la barra 1 y a la barra 3. Entonces, teóricamente no hay interacción entre ellos, por tanto la rigidez es cero. Así. Y hacemos lo mismo para todos los elementos, ¿verdad? K25, K52
Lo mismo, analizamos D2, R2, entonces buscamos el desplazamiento D2 y el giro R2, ¿verdad? En este caso, D2 y R2 interactúan en la barra 4, la barra 4 que está aquí, ¿verdad? Que es esta barra. Entonces, ¿qué simboliza K52? Simboliza el momento en R2, sería este momento M, estamos buscando la rigidez, perdón, la rigidez al momento, voy a hacer un gráfico aquí rápido, empotrado, en este momento, si nosotros desplazamos D2, porque es R2 con D2, entonces nosotros desplazamos D2 en la deformada y el momento es así, el momento es positivo, la rigidez, perdón, este momento es positivo y este momento también es positivo, ambos son positivos. Entonces, el signo de ese elemento va a ser positivo. ¿Y qué valor va a tener? Estamos hablando de la barra 4, de esta barra 4. Y el elemento, la rigidez debido al giro o el desplazamiento es igual a este valor que está aquí. Es que está en paréntesis. Siempre es ese, o sea, todo lo que está aquí se analiza con unos términos que están entre paréntesis. Todo lo que está aquí se analiza con unos términos que están sin nada. Y finalmente cuando veamos esta parte, esto solo se analiza con unos términos que están entre corchetes, para que tengan también en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, esta parte que está aquí, K25 y K52, sería entonces 2 tercios positivo, por la deformada justamente, o porque el desplazamiento es a la izquierda. ¿Se entiende eso? Bien, 0,67. Hacemos rápidamente K34, K43, es D1 con R3. ¿Esto qué significa? Vemos el desplazamiento D1 y el giro R3. ¿En qué barra interactúan? En la barra número 4. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Queremos la rigidez del giro debido al desplazamiento. Nosotros agarramos, desplazamos esta barra, se deforma y el momento es este. En este caso, como es un desplazamiento a la derecha de la barra, el signo del momento o de la rigidez es negativo. Entonces, para esta barra utilizamos este valor 2 tercios, pero con signo negativo. Porque justamente el desplazamiento es a la derecha de la barra. O sea, esto que está aquí, que yo les hago siempre, es un gráfico para que ustedes se acuerden nada más como el desplazamiento. No hace falta que ustedes hagan esto, ¿verdad? Ustedes, con el hecho de mirar D1 y R3, ven que D1 está a la derecha de la barra y R3 está a la izquierda. Entonces, saben que R3 o el momento en R3 va a ser negativo, menos 2 tercios. Bueno, menos 0,67. Así. Y el último, K35 igual a K53 sería la interacción entre D2 y R3. Sería D2 y R3. Habíamos dicho que D2 solamente afecta a la barra 4 y R3 afecta a la barra 4 y 5. Entonces solamente va a influir a la barra 4. Entonces vemos otra vez de nuevo en empotrado, un desplazamiento a la derecha debido a D2. Se deforma y el momento o la rigidez del momento es positivo. ¿Y qué valor vamos a usar? Vamos a usar el valor de la barra 4, que es este que está aquí. Pero en este caso es positivo 2 tercios, porque el desplazamiento es a la izquierda. Entonces es más 0,67, así como está en la matriz. ¿Se entendió entonces esa parte, verdad? ¿Alguna consulta que tengan hasta aquí? ¿Me podías repetir otra vez, por favor, el por qué era 0 D1 con R2? D1 con R2 es este elemento, ¿verdad? Porque había dicho que tenemos que buscar en qué barra afecta las dos incógnitas, o sea, en qué
¿En qué barra concurren esas dos incógnitas, vamos a decir, en pocas palabras? A ver, D2 y R1, ¿verdad? D2, ¿a quién le afecta D2? Solamente le afecta a la barra 4. ¿Por No, qué? profe, el de uno. El de uno con R2. Ah, D1 con R2. Sí. Este elemento. D1 con R2. ¿Por qué puede ser? Ah, eso me olvidé de explicar. Perdón. Tenés razón, me olvidé de explicar eso. K2, 4 era, ¿verdad? Creo que me salté yo ahí uno. Sí, tenés razón. Me salté. Perdón. K2, 4 y K4, 2. Me olvidé de explicar eso, ¿no? No es cero. Teóricamente no es cero porque D1 le afecta a la barra 4 y le afecta a la barra 2, ¿verdad? Y R2 también le afecta a las dos barras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Analizar las dos barras. Lo siento, en serio se me pasó eso, ¿verdad? Básicamente lo que tenemos que hacer es desplazar D1. Esto se desplaza así. Esto se desplaza también. ¿Y qué habíamos dicho? Cuando se desplaza a la derecha de la barra es negativo. Para la barra 4 y para la barra 5. Para la barra 4, el desplazamiento de 1 corresponde a la derecha. Entonces, este es un momento negativo. ¿Qué valor tiene ese momento negativo? Tiene el valor de 2 tercios para la barra 4, ¿verdad? La barra 5, desplazamos a la izquierda de la barra 5 de 1, ¿verdad? De 1 está a la izquierda de la barra 5. Por tanto, este momento que está aquí es positivo. ¿Qué valor tiene? 2 tercios. Por tanto, K2, 3, 4, K2, 4, 4, 4, 2 es la suma entre 2 tercios negativo más 2 tercios. Entonces, por eso es que sale cero. La verdad es que sí me olvidé de explicar esa parte, no sé por qué se me pasó eso, ¿verdad? Pero básicamente por eso sale que el elemento de 1 y R2 es cero, porque se eliminan. Y eso siempre ocurre cuando las barras tienen misma longitud y misma inercia y mismo modo de elasticidad. Sí, o sea, siempre va a ocurrir eso, que se eliminen entre dos barras contiguas. Pero si tienen obviamente longitud diferente, este elemento que está aquí de la rigidez va a ser diferente. Entonces no se van a eliminar. Gracias por hacerme acordar de eso. ¿Se entendió, verdad? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, por eso es que aquí es cero, me olvidé también de explicar. Y este cero es porque justamente no interactúan entre sí los dos, desplazamiento y giro. Entonces, por eso es cero. Entonces, llegamos hasta aquí. Ahora lo que sobraría sería la parte de desplazamientos. Entonces, ¿qué sería K44 en la diagonal de esa mini matriz? Sería la interacción entre D1 y D1, ¿verdad? D1 y D1. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos una barra, por ejemplo, la barra 4, por ejemplo, y nosotros desplazamos D1, así, ¿verdad? Tenemos que sumar, como estamos trabajando solamente con desplazamientos, la rigidez a la cortante Q. Entonces, esta mini matriz corresponden a las rigideces a la cortante debido al desplazamiento. ¿Qué significa D1? O sea, entre D1 y D1, que tenemos que estudiar la cortante que se genera debido a D1. Mejor dicho, la cortante total que se genera debido a D1. ¿Y por qué la total? Porque fíjense que D1 le afecta a la barra 4, le afecta a la barra 2 y también le afecta a la barra 1, ¿verdad? Porque justamente estos desplazamientos de D1 son iguales en ambos miembros, en ambos puntos. Entonces,
como esa D1 le afecta a las tres barras, la barra 1, la barra 2 y la barra 4, tenemos que estudiar la cortante que se genera debido al desplazamiento en las tres barras, es decir, esta Q. ¿Qué habíamos dicho nosotros en nuestros signos? La cortante siempre tiene la dirección del desplazamiento, ¿verdad? Si nosotros desplazamos D1 para la barra 1, la cortante va a ser así, ¿verdad? Q1. Si nosotros desplazamos D1 para la barra 4, la cortante aquí va a ser así. Vamos a llamarle Q4. Si nosotros desplazamos esta barra 2, la cortante aquí va a ser de este lado, Q2. ¿Por qué? Porque el desplazamiento siempre tiene el sentido del, o sea, perdón, la cortante siempre tiene el sentido del desplazamiento en ese mismo punto. Entonces, ¿qué significa? Que las cortantes son en la misma dirección y por tanto, como nosotros estamos buscando la cortante total, tenemos que sumar esos tres valores, Q1, Q2 y Q4, para K44, ¿verdad? Para el elemento de este elemento. ¿Y cómo hacemos eso? Esta cortante Q1 en esta barra 1, ¿qué representa en nuestra croquis? Representa este elemento. ¿Por qué? Porque este elemento que está aquí es la cortante que se genera, es 12EI sobre L al cubo. La cortante que se genera debido al desplazamiento, o mejor dicho, 3EI sobre L al cubo. Entonces, estos elementos que están entre el corchete son las cortantes que se generan. Básicamente eso es la definición, la cortante que se genera debido al giro o el desplazamiento, perdón, debido al desplazamiento. Entonces, si nosotros queremos hallar la suma entre Q1, Q2 y Q4, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar las cortantes de la barra 1, de la barra 2 y de la barra 4. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, queremos hallar K44, sumamos la rigidez a la cortante Q1 debida de 1 es un noveno. Para la barra 2 es 4 novenos. Y para la barra 4 es 4 novenos. Entonces sería la suma de los tres valores. Y esto da 4 más 4, 8 más 1, 9, da 1. Porque es la suma de todas las rigideces de la cortante en esa dirección. Fíjese que de 1 afecta a todas esas barras. Y por tanto tenemos que sumar la rigidez de la cortante de todas esas barras. ¿Se entendió eso, verdad? Siempre va a ser de signo positivo porque justamente la cortante en ese punto, en el punto de donde está D1, siempre es positivo hacia la derecha. O sea, eso va a ocurrir siempre. O sea, estos elementos K44 y K55 siempre van a ser positivos. ¿Ok? O sea, por eso es 1 positivo. Luego, Profe, sí, sí, o sea que no importa que no concurran el- las cortantes, por ejemplo, el 4 y el 2, vamos a decir que concurren, pero la cortante en uno no. Pero igual hay que sumar todas las cortantes que genera el desplazamiento así es. uno. Claro. En el otro caso, en la interacción entre el desplazamiento y el giro, ahí sí tenía que concurrir para que se genere ese efecto. Sin embargo, para el desplazamiento no hace falta. O sea, nosotros directamente hallamos el desplazamiento en cada una de esas barras y eso genera una cortante en la barra 1, la barra 2 y la barra 4. Entonces, eso nosotros no necesitamos nada más que eso, ¿no? O sea, no hace falta que haya una interacción entre ambas. O sea, directamente con que de uno afecte a esa barra ya es ya caso. Dale, profe, gracias. El penúltimo elemento, K54 y K45, que es este elemento, nos indica la interacción entre D2 y D1. Sería este valor y este valor. Que en nuestro gráfico de incógnita sería D2 y D1. Aquí sí afecta ya, aquí sí ya importa ya en qué barras interactúan. Porque nosotros lo que necesitamos es la rigidez que se genera, por ejemplo, debido a D1 en, en D2, por ejemplo, ¿no? O debido a D2 en esta Q.
¿Se entiende? O sea, es la rigidez que se genera debido al desplazamiento opuesto, ¿verdad? En el otro lado de la barra. En este caso, eh, la cortante siempre tiene el mismo valor absoluto que este valor que está aquí. Este valor siempre es la cortante para todos los desplazamientos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Habíamos dicho que la cortante opuesta al desplazamiento siempre va a ser negativo, porque si tenemos una barra empotrada, por ejemplo, una barra empotrada apoyada, nosotros desplazamos, por ejemplo, este apoyo, sabemos que la cortante está en esta dirección, Q, para este desplazamiento, pero para lo opuesto siempre va a ser negativo, para que estos se equilibren por sumatoria de fuerza en el eje Y. Siempre va a ser opuesto, ¿verdad? Entonces, K4,5 y K5,4 siempre van a ser las cortantes con signo negativo. Básicamente sería así, ¿verdad? Menos 4,9. O sea, siempre ocurre eso, entre dos barras. Siempre va a ser, o sea, la mayoría de las veces siempre va a ser negativo. Entonces, sería menos 0,44. Y finalmente K5,5, el último elemento de la matriz, K5,5, sería la rigidez que se genera en D2 debido a D2. O sea, la cortante que se genera en este punto debido a D2, en pocas palabras. Y esta D2 solamente le afecta a la barra 4. Por tanto, la cortante es única. Y es este valor que está aquí, para esta barra número 4. Solamente es un elemento, una cortante. No hay otra cortante que se genere debido a ese D2. Sería 4/9. Así. Y finalmente se completa nuestra matriz de rigidez K. ¿Se entendió? ¿Hay alguna consulta que tengan de lo que expliqué recién? Nada, ¿se entendió? Genial. Entonces, esto que está aquí es nuestra matriz de rigidez K. Pero tengan en cuenta que es nuestra matriz de rigidez K que está multiplicada por E1 y 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Multiplicar por E1 y 1. Y ahí vamos a tener nuestros valores finales de nuestra matriz de rigidez K. Esa sería nuestra matriz final. Entonces, básicamente, eso sería todo lo que consiste el cálculo manual de la matriz de rigidez K en un ejercicio así, ¿verdad? Esto sería nuestra matriz de sistema. Sí. ¿Puedes retroceder Ahí. ahí en lo que está entre paréntesis y corchetes en la barra 5? ¿Qué sería? Esto. Y esto sería, Sí, por ejemplo, si nosotros tenemos así. porque en este caso no hay una cortante ahí, o sea, no hay un Por eso, desplazamiento. claro, por eso, justamente no, como justamente iba a decir, eso iba a decir, si no hay ningún desplazamiento perpendicular a esto que está aquí en esta fila, básicamente es inservible, no se va a usar en sí mismo. Ah, ok, gracias. Pero el croquis es general, el croquis yo puse todas las rigideces porque yo sé que es una barra empotrada apoyada y por eso pongo su rigidez correspondiente, ¿verdad? Pero si vos, por ejemplo, sabes eso, si te das cuenta de eso rápidamente, y sabes que ahí no va a haber ninguna cortante, entonces ¿sabes? No hace falta que calcules ese valor. Ya, vos podés ya directamente obviar eso, ¿verdad? Pero Sí, es de manera general. sí, solamente en el caso de que tuvieras un desplazamiento vertical es que te serviría eso, ¿verdad? Sí, así es. Si es que este punto se desplaza así de 3, por ejemplo. Ahí sí afecta ya porque D3 va a estar interactuando con R3 también, por ejemplo. Entonces ahí sí importa, ¿verdad? Pero en este caso no. No entiendo, gracias, bro. Ok. Entonces, básicamente sería eso, ¿no? Y ahora, bueno, esto de la observación en la matriz, yo no coloqué ningún decimal. Todo esto que está aquí, ¿verdad? 2,56, esto realmente es 2,56 algo, algo. Yo no coloqué todos los decimales ahí, pero sí en mi calculadora. Y mi calculadora recalculé todo esto. Por eso es que aquí, en esta matriz K, tienen valores redonditos, porque justamente usé todos los decimales para el cálculo, pero no para la matriz. Por si se preguntan alguna vez, ¿y por qué son valores tan diferentes, verdad? Nada más es por eso, ¿no? Y ahí le dije, les puse ahí como tarea, hacer lo mismo de esto, ¿verdad? Pero obteniendo con la tabla esa que les mostré al comienzo, que era la tabla que tiene los tres casos separados, el de empotrado, empotrado, empotrado apoyado y al revés.
La prueben nomás si quieren probar, si es que les gusta ese método, ¿verdad? La verdad es que yo no le... Esto que está aquí, lo que les estoy explicando básicamente es más para la parte teórica que la parte práctica. ¿Por qué les digo esto? Porque la parte práctica, que esto que vamos a ver ahora es esto. Tenemos la matriz de rigidez. La clase pasada vimos ya, ¿verdad?, cómo se cargan los elementos, número de barras. Tenemos tres rotaciones, R1, R2, R3. Tenemos dos desplazamientos D1 y D2. Y ahí colocamos todos los valores. Las inercias, las longitudes, como la densidad. Eso ya sabemos ya cómo hacer fácilmente, ¿verdad? Lo único que varía es esto. Colocamos ya desplazamientos, que son dos en este caso. Habíamos visto la matriz de condición de apoyos, que dependía del tipo de apoyo que tenga nuestra barra. Si es empotrado, apoyado empotrado, etc. Entonces esto se lee de izquierda a derecha y se analiza cada barra. Por ejemplo, la barra 1 tiene un empotramiento y un apoyo tanto en la izquierda como en la derecha. Entonces la barra 1 sería una barra empotrada apoyada. Vemos en la línea 18, empotrado apoyado. Esto tiene un valor 2 para nuestra matriz de condición de apoyo, 2. Para la barra 2 es una barra bien empotrada. La barra 3 es una barra bien empotrada, tiene valor de 3. La barra 4 es una barra bien empotrada. Y la barra 5 es una barra empotrada apoyada, 2. Y ahí te descargan la matriz de condición de apoyo de las barras. O sea, esto es una matriz fila para cada una de las barras. Una vez hecho eso, cargamos la incidencia. Hay dos matrices. Eso también me olvidé de explicar la clase pasada, pero hay dos matrices. La matriz de incidencia de rotación y la matriz de incidencia de desplazamientos. Lo que básicamente, voy a mostrarles rápido ahí. Lo que básicamente les dice la matriz es que es una matriz eh, que tiene NB, número de barras, como filas, y tiene dos columnas. ¿Qué son las columnas? Las columnas representan qué incógnitas hay en la izquierda y en la derecha de dicha barra. Por ejemplo, para la barra 1, barra 2, barra 3, barra 4 y barra 5. Entonces, esto básicamente representa, por ejemplo, en la barra 1, sabemos que tenemos un giro R1 a la izquierda y a la derecha no tenemos ningún giro, entonces tenemos 0. Entonces ponemos 1, 0 porque 1 representa R1, o sea, así es, 1 representa R1, 2 representa R2 y 3 representa R3. Entonces, primera fila, barra 1, tenemos a la izquierda 1 y a la derecha 0. Básicamente es la incidencia de esos giros en cada una de las barras. Para la barra 1, para la barra 2, 3, 4 y 5. Básicamente cargamos nada más que la incidencia. Son dos matrices, incidencia de rotaciones y incidencia de desplazamientos. Tengan en cuenta eso. Aquí tenemos rotaciones R1, R2 y R3. Y para la incidencia, por ejemplo, para la barra 1 sería 1, 0. Para la barra 2 sería 2, 0, porque tenemos R2. Para la barra 3 tenemos 1 y 2, porque tenemos R1 y R2. Para la barra 4 tenemos 3 y 2, porque tenemos R3 y R2. Y finalmente para la barra 5 tenemos R3 y 0. Y eso vamos a plasmar básicamente en nuestra matriz de incidencia de rotación. 1, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 0. Una matriz columna. Igual para la matriz de incidencia de desplazamientos. Fíjense que para la barra 1 que tenemos el desplazamiento de 1 y no tenemos nada aquí. Entonces sería 1, 0. Para la barra 2 tenemos de 1, 0, tenemos 1, 0. Entonces, básicamente sería eso el procedimiento, ¿verdad? Para la barra 3 no tenemos ningún desplazamiento porque los desplazamientos solamente afectan a las barras perpendiculares. En este caso no hay ningún desplazamiento en la barra 3, entonces por eso la barra 3 es 0, 0. La barra 4 es 2, 1 y la barra 5 es 0, 0. Es muy sencillo hacer esto en Scilab, la verdad. Y cargan las dos matrices de incidencia y automáticamente ustedes ya pueden hallar la matriz de rigidez. Por eso que la verdad es que explicar la parte de Scilab
La parte práctica es muy cortita. Tiene, a ver, uno, dos, tres, cuatro presentaciones de PowerPoint. Y porque básicamente es eso, pues, o sea, el análisis de la matriz de rigidez que nosotros hacemos manualmente ya está ya configurada, está programada en el código, en el esqueleto de- del método clásico. Entonces ya ahí pueden terminar rápidamente la matriz de rigidez. Obviamente el ejercicio en Scilab va a ser un poco más largo, va a tener más barras, va a tener más incógnitas, pero para que tengan un conocimiento de cómo se hace a mano y cómo se hace por Scilab. Y están los resultados finales de cada uno de los métodos. Y la verdad es que lo único que difiere son los decimales. En este caso, por ejemplo, este elemento que está aquí y este elemento que está aquí. Nada más que eso. Yo no le puse nomás todos los decimales porque para mí era absurdo eso, ¿verdad? La verdad es que no importa mucho eso. Lo que importa es el concepto, que ustedes entiendan cómo sacar la rigidez de la estructura. Y antes de terminar, voy a mostrarles rápidamente cómo es el esqueleto. Ya les mostré en la clase pasada cómo es el esqueleto, pero para que conozcan nada más. Cancel. Básicamente, lo que les expliqué, ¿verdad? Es igual que el esqueleto en la estructura 2, ¿verdad? Tenemos la parte de las barras, hemos visto esto, y la condición de apoyo y la incidencia. Fíjense que son 40 líneas, y después ya ustedes pueden calcular directamente la matriz de rigidez K. Es muy sencillo. Entonces, eh, con estos conceptos ustedes ya pueden manejar tanto como la matriz de rigidez de forma manual y por el código de Scilab que también está en el aula virtual. Entonces, sería básicamente eso. ¿Hay alguna consulta que tengan hasta aquí? Si no entendieron algo. A ver si no. De mi parte no, profe. Ok, entonces si se entendió todo, podemos dejar aquí la clase y vemos la siguiente semana ya un nuevo contenido, ¿verdad? Que ya vamos a ver ya más centrado en la parte de cargas y vamos a ver ya en más detalle Scilab. O sea, ya vamos a dejar de lado la parte manual y vamos a trabajar más con Scilab. ¿Ok? Voy a tener la grabación.